Componentes que forman el kit de transformación a Dual Fuel Digit. Depósitos. Almacenan el gas. En este caso son 4 depósitos de 150 litros de GNC, gas natural comprimido. Electroválvulas. Son las encargadas de controlar y gestionar el flujo de gas desde los depósitos hacia el sistema. Parte electrónica y neumática. El componente principal del sistema es nuestra centralita, a través del cual podremos interactuar con la línea CAN bus original del vehículo. El resto de componentes son el gasificador regulador de presión, el cableado eléctrico, las tuberías del circuito de gas y del conjunto de calefacción. Procedimientos previos. Antes de instalar el kit, hay que revisar el sistema de gestión del vehículo, asegurándonos de que no presenta fallos y que la centralita de motor está programada con el software original. Hemos de asegurarnos que el software no ha sido modificado electrónicamente. En el caso de que esté modificado, necesitaremos cargar la electrónica original. Lectura del archivo original. Verificaremos que sea la original. En caso de que no lo sea, cargaremos la versión original y continuaremos con la instalación. Depósitos. Tras asegurarnos del correcto funcionamiento del sistema y de que se halla totalmente de serie, empezaremos la preparación e instalación de los depósitos, tomando las precauciones habituales ante cualquier instalación en un vehículo: posición de la cabina, desconectar las baterías, etc. Como paso previo a la instalación, hay que definir la ubicación de los depósitos del gas, en base a las dimensiones de los depósitos seleccionados y al espacio disponible en el vehículo. Preparamos los depósitos para la instalación de las electroválvulas. Pondremos especial atención a la parte de goma que trae la electroválvula. Para asegurar el sellado de la rosca, aplicaremos cinta de teflón. Es necesario disponer de un útil especial para el roscado y apriete de las electroválvulas, junto a una llave dinamométrica, ya que el par de apriete de las electroválvulas es de 220 Nm de par. Para la correcta colocación de los depósitos y sus soportes, hemos de realizar una plantilla de los agujeros disponibles en el chasis, tal y como os mostramos en el vídeo. Esta plantilla nos ayudará a marcar en los soportes el punto exacto donde realizar los agujeros para poderlos fijar en el chasis. Una vez realizada la plantilla, pasaremos al marcado del soporte. Una vez marcado el soporte y con la ayuda de un taladro y una broca para hierro, realizaremos los agujeros que posteriormente nos permitirán fijar los soportes al chasis. Colocación de los soportes. Antes de colocar los soportes, hemos de asegurar que una vez colocados no interfieren con ningún cableado o manguera del vehículo. En caso que así sea, adecuaremos los componentes que nos molesten al nuevo espacio disponible. Los soportes se componen de dos partes. Una es la que fijamos al chasis y la otra que asegura los depósitos contra la parte ya anclada en el chasis. La sujeción de los soportes se realizará con tornillos y tuercas de acero 8.18. Colocación de los depósitos. Una vez el soporte está anclado al chasis, en su posición y bien fijado, empezaremos a colocar los depósitos. Es recomendable, dadas las dimensiones y pesos de los depósitos, contar con la ayuda de un traspalé o una grúa para realizar la operación. Los depósitos se colocarán de uno en uno. Una vez el depósito está en su sitio y con la posición correcta, pasaremos a fijarlo en el soporte, con las abrazaderas metálicas presentes en el kit. Al instalar los depósitos, hay que seguir un orden lógico. Siempre se instalarán de forma que el primero en colocarse sea el de la zona más baja del soporte, el que toca el chasis. El siguiente a colocar será el que va en la parte alta del soporte, en la zona que toca el chasis. Una vez colocados los depósitos, los fijaremos a los soportes utilizando las abrazaderas metálicas que están incluidas en el kit.
Una vez colocados y asegurados los depósitos interiores, lado chasis, colocaremos la segunda parte del soporte. Esta parte será la encargada de sujetar el segundo conjunto de depósitos. El orden en el que colocaremos los depósitos en esta parte del soporte será la misma que hemos utilizado en el montaje anterior. Siempre el primer depósito será el de la parte inferior, para posteriormente instalar el superior. Seguiremos el proceso de fijación del depósito con las abrazaderas metálicas. Es recomendable preparar con anterioridad las abrazaderas metálicas tal y como mostramos en la imagen, antes de iniciar el proceso de instalación de los depósitos. Al trabajar con elementos voluminosos y pesados, hay que prestar especial atención a nuestra seguridad durante su manipulación y siempre asegurar correctamente el conjunto. Para finalizar la colocación de los depósitos, debemos fijarlos y asegurarlos correctamente. Esta operación se realizará con los tornillos incluidos en el kit. Una vez unidas las dos partes del soporte, este quedará como un bloque compacto y robusto. Instalación de la boca de carga. La boca de carga es el elemento que nos permite el llenado de los depósitos. Debemos buscar un punto cercano a los mismos, de fácil acceso y con la posibilidad de sujetar firmemente el soporte sobre el que instalaremos la boca de carga y los relojes de presión y control. Con la boca de carga está incluido un soporte para su fijación. Este soporte viene con una forma estándar, lo que nos obligará a tener que adaptarlo a cada caso en particular. Una vez ubicado y modificado con la forma más conveniente, procederemos a su instalación. Es muy importante que la sujeción sea firme, ya que en la operación de repostaje la boca no debe moverse. La boca de carga lleva un capuchón de color rojo, que hay que preservar, ya que dispone de una doble finalidad: preservar la entrada de polvo o suciedad y para identificar fácilmente el lugar del vehículo donde se halla dicha boca de carga. Presentación de la parte electrónica y neumática. En este apartado veremos paso a paso la instalación de cada uno de los componentes electrónicos y neumáticos que componen el kit: la gateway, inyectores, gasificador regulador, cableado eléctrico y circuito de gas. Desmontaje de elementos del motor. El primer paso es simular la ubicación más adecuada de los diversos elementos a instalar. Una vez hayamos definido la ubicación de los componentes, empezaremos a desmontar aquellos elementos existentes que puedan interferir en la instalación. Cuando lo hayamos hecho, iniciaremos propiamente la instalación de los componentes. Hay que prestar atención a los componentes y cableados que desmontemos y recordar su posición, ya que tendremos que volver a montarlos. Instalación del gasificador reductor de presión. Es el elemento encargado de reducir la presión del gas almacenado en los depósitos, para que pueda ser inyectado al motor. En este caso, reduce la presión de los 220 bars hasta los 3 bar. El reductor debe instalarse en el chasis del vehículo. Una vez definida la ubicación exacta, hay que adaptar el soporte con forma estándar a las características específicas de la ubicación elegida. En esta instalación se ha modificado hasta conseguir la forma de L necesaria. Instalación de la tubería de agua en el gasificador reductor de presión. Una vez terminado el soporte y antes de la instalación del reductor en el chasis, colocaremos los manguitos de agua. Instalación del gasificador reductor de presión en el vehículo. Con las tuberías de agua conectadas, pasaremos a fijar el reductor en la ubicación que hemos seleccionado. Es muy importante que quede bien sujeto y que no vibre o quede inestable. Terminada esta operación, continuaremos con la conexión del resto de tuberías y conectores. Aunque en ciertos casos puntuales puede resultar laborioso, como norma general su instalación es fácil y sencilla.
Instalación de los inyectores. En este kit, los inyectores irán instalados en el colector de admisión. Este es otro componente que se instalará en dos fases. Si recordáis, anteriormente habíamos desmontado el colector de admisión. Retrocediendo hasta ese punto, lo colocaremos en el banco de trabajo y procederemos a mecanizar y roscar los inyectores al mismo. Para esta operación, tenemos que contar con la ayuda de herramientas tales como taladro, brocas, macho de rosca, sellador de roscas y varias llaves de mano. Empezaremos realizando los agujeros en la parte que nos quede más alejada del motor. Perforaremos buscando que una vez instalados los inyectores nos queden accesibles para facilitar la conexión de las tuberías y futuras operaciones de mantenimiento. Una vez tengamos listos los agujeros, empezaremos a realizar la rosca uno por uno. El resultado final, antes de la colocación de los inyectores, será como el que vemos en la imagen. Colocación del bloque de inyectores. Para la instalación del bloque de inyectores, buscaremos un lugar cercano a los inyectores en el bloque de motor. Los soportes del bloque de inyectores son con forma estándar, lo que nos obligará a tener que hacer la adaptación pertinente para su correcta instalación. Siempre fijaremos el bloque de inyectores al bloque de motor, sin interferir con ningún componente del vehículo y teniendo en cuenta que no pueda sobresalir de la tirada del bloque. Instalación de la sonda de gases de escape. El siguiente paso tras la colocación del bloque de inyectores es la instalación de la sonda de temperatura de gases de escape. Para esta operación necesitaremos contar con la ayuda de un taladro, una broca y un macho de rosca. La ubicación de la sonda es en el colector de escape y nos podemos encontrar con dos situaciones. La primera es encontrarnos con la preforma en el colector, con lo que solo tendremos que taladrar la preforma, mecanizar y roscar la sonda. La segunda opción es que no exista preforma, con lo que tendremos que perforar el colector, soldar un casquillo preforma, mecanizar y roscar la sonda. Tras perforar el colector, limpiaremos la zona y con la ayuda de un macho empezaremos el mecanizado para poder roscar la sonda. En este caso, hemos de colocar un casquillo que nos servirá como base para la sonda. No es necesario aplicar ningún tipo de sellador o fijador para la rosca. En la imagen podéis ver la composición de una sonda de gases de escape. Hay que roscarla con un ligero apriete, que quede bien asegurada, pero sin aplicar una fuerza excesiva, ya que se podría partir la rosca. Verificaremos que el cableado de la sonda quede en una posición correcta, alejándolo lo máximo posible Centralita de fuentes de electrónica calor de la Digital. zona. Es el Fijándolo elemento firmemente principal de con cualquier abrazaderas sistema a dual elementos fuel. próximos. Permite gestionar el funcionamiento del sistema de gas y comunicarse en tiempo real con el sistema original del vehículo. Como hemos hecho con el resto de componentes, lo primero de todo es estudiar su mejor ubicación. Hay que mantenerla alejada de fuentes de calor excesivo y evitar colocarla en zonas inundables del motor. Posicionarla de manera que facilite la conexión del cableado y de forma que se pueda asegurar la instalación de manera cómoda. Una vez ubicada, realizaremos los soportes pertinentes y la fijaremos con firmeza. Instalación del cableado. En este punto empezaremos a conexionar los diferentes componentes del kit a la centralita Digit, usando el mazo de cables suministrados con la centralita. En el kit de instalación disponemos de todo el cableado necesario para realizar la instalación eléctrica. Este cableado cumple con todas las especificaciones en automoción con la reglamentación actual. Presentaremos la instalación en el vehículo, tomando como punto inicial el conector de la centralita Digit. Sin conectar el cableado, ni a la centralita Digit ni a ningún otro de los componentes del sistema, lo iremos fijando con bridas o soportes, derivando los ramales de conexión a cada componente, siguiendo las indicaciones del etiquetado del propio cableado.
iremos conectando los ramales a los componentes y finalmente a la Digit. Antes de dar por acabado el proceso, hemos de verificar que todos los ramales estén colocados y conectados debidamente. Instalación de la Gateway. Localización de la línea CAN y conexión. El segundo componente en grado de importancia, tras la centralita Digit, es la Gateway, o puerta de enlace CAN bus. Este componente funciona como un enlace de datos entre la centralita original del vehículo y la centralita Digit. Al igual que la centralita Digit, es un componente creado, diseñado y fabricado íntegramente por Ecomotive Solutions. Para su instalación tendremos que disponer de un soldador, estaño y material aislante. Ayudándonos de información técnica fiable, localizaremos la centralita original del vehículo y los pines de la misma que gestionan el CAN bus. En caso de no disponer de esa información, desde Ecomotive Solutions podemos suministrar los manuales de montaje específicos para cada modelo. Una vez localizada, empezaremos el procedimiento de conexión de la Gateway al cableado de la centralita original. La conexión la realizaremos mediante soldadura y posterior aislado de la zona. Una vez conectado y aislado el conjunto, volveremos a recomponer la instalación original. Prestar siempre especial atención sobre el cableado y el conector, asegurando que tras la manipulación no quede nada desconectado o en mala posición. Seguidamente, volveremos a conectar los conectores en orden a la centralita. Si en alguna de las operaciones surge alguna duda, puede contactar con la asistencia técnica DIMSPOR Ecomotive Solutions para aclararla. Instalación de los componentes del motor. Una vez conexionada la Gateway, podemos empezar a montar los diferentes componentes originales del motor que hemos ido desmontando durante la instalación del kit. En este caso, empezaremos montando el colector de admisión, los conectores, grapas y resto de elementos que hemos desmontado. Es importante ejecutar correctamente todo el proceso, verificando que no se nos olvida nada por montar, conectar o fijar. Instalación del filtro de gas. Una vez tenemos montados todos los elementos antes mencionados, pasaremos al montaje del filtro de gas. Buscaremos una ubicación adecuada, donde el filtro nos quede lo más accesible posible. Hay que tener en cuenta que es necesario cambiarlo durante las revisiones o operaciones de mantenimiento del vehículo. Instalación, tubería de gas y parte neumática. Colocación y conexión de tubería de gas a elementos. En esta parte, veremos cómo el sistema de circulación del gas va tomando su forma definitiva, al irlo conectando a los diferentes componentes. Conectaremos la tubería de gas que sale del filtro hasta la entrada del bloque de inyectores. Una vez la tubería está conectada, la aseguraremos con abrazaderas metálicas incluidas en la dotación del kit. Tras la conexión al bloque de inyectores, seguiremos la instalación para conectarla a los inyectores, ubicados en el colector de admisión. Recordemos que en cada manguito hay que colocar una abrazadera metálica para asegurar que no existirán fugas. Seguiremos realizando la instalación de la tubería de la parte neumática. Visionado general de la conexión eléctrica, gas y neumática. Este es el aspecto que presentará nuestro kit ya instalado en el vehículo. Las instalaciones son muy similares, pero no hay que olvidar que cada modelo tiene sus particularidades.
Instalación eléctrica hacia interior. Paso de la instalación eléctrica a cabina. Parte de la instalación eléctrica ha de pasar hacia el interior de la cabina para poder controlar el interruptor de control del sistema, el indicador de nivel de gas y el avisador acústico. Buscaremos el paso de cables hacia interior por el lugar más sencillo y cercano al lugar donde deseamos instalar los componentes. Aseguraremos el cableado con abrazaderas siguiendo la instalación original y en el interior realizaremos las conexiones pertinentes de acuerdo a la norma. Conexiones al circuito de refrigeración. Conexión de la tubería de refrigerante motor a gasificador reductor. Durante el proceso de montaje del gasificador reductor, hemos dejado preparados los manguitos de calefacción del conjunto. Para poder realizar su función, el gasificador necesita una fuente de calor para poder aumentar la temperatura del gas, previamente antes de su introducción en el colector. Buscaremos un punto de conexión de las tuberías del gasificador con el circuito de refrigeración original del vehículo. La instalación de las tuberías de calefacción del kit no puede interferir con el funcionamiento normal del sistema de refrigeración. Intercalaremos unas T's de latón para comunicar los circuitos. Aseguraremos la tubería del gasificador por medio de abrazaderas metálicas a elementos fijos del vehículo. Una vez finalizada la derivación, revisaremos el nivel de refrigerante y rellenaremos si es necesario. Nos aseguraremos de no tener ninguna fuga en el circuito y de que las tuberías están fijadas y en posición correcta antes de pasar al siguiente paso. Conexión de los depósitos. Conexión y paso de tubería de los depósitos a boca de carga, electroválvulas y gasificador regulador. En este apartado vamos a ver cómo se realiza la conexión del circuito de gas, desde la boca de carga a los depósitos y desde estos hasta el gasificador. Esta parte es la que nos permitirá que el combustible, mediante la boca de carga, pueda pasar a los depósitos, que lo almacenan, y posteriormente pueda llegar al gasificador reductor para su inyección en el sistema. Para esta operación tendremos que contar con un útil para cortar la tubería, pasamuros de goma y abrazaderas de nylon. En la dotación del kit encontraréis todo el material necesario para poder hacer la instalación y la unión de la tubería con los componentes. Uniremos, mediante la tubería suministrada, la boca de carga y los depósitos, buscando un paso seguro para la tubería. Hay que tener en cuenta que debe quedar protegida de golpes o impactos. Si al pasar la tubería aprovechamos algún orificio preexistente en el chasis, debemos proteger el paso con un pasamuros o goma de protección para evitar que se dañe la tubería. La tubería debe ir siempre lo más recta posible, evitando al máximo las curvas. En caso de tener que hacerlas, deben ser curvas de 90 grados. La unión entre los diferentes componentes lo realizaremos con los raccords incluidos en el kit. Hay que seguir las indicaciones de montaje y cierre de los mismos. El raccord de unión se compone de dos piezas, un cuerpo exterior con rosca y un casquillo interior. Para su fijación en el componente, introduciremos el raccord y el casquillo en la tubería y lo roscaremos hasta el final sin hacer una fuerza excesiva, pero notando que al ir apretando queda bien firme. Sellado final del circuito de gas. Como última operación, realizaremos el cierre y sellado del circuito. Este se realizará con un raccord ciego. Tan solo hay que roscarlo en el final de la línea del circuito de gas. Conexión eléctrica de las electroválvulas. Una vez tenemos la tubería de gas montada, sellada y conectada, empezaremos con la instalación eléctrica de las electroválvulas de paso de gas,
que hemos ido instalando en los depósitos. En este caso son 4 electroválvulas, una por depósito, por lo que tenemos 4 líneas de cables a instalar. Empezaremos preparando el cableado para la instalación del conector, siguiendo el esquema de instalación y utilizando el material suministrado en el kit. Reposición final de los elementos de origen. Una vez nos hayamos asegurado de que hemos finalizado correctamente el proceso, empezaremos a montar los componentes originales, que nos queden aún por reposicionar, como puedan ser tapas, protectores y demás. Visionado general de la conexión de los depósitos. Aquí podemos apreciar el resultado final de un kit Digit totalmente instalado sobre un vehículo. Último paso de la instalación: conexión de la centralita. Finalizaremos la instalación conectando el cableado a la centralita y conectando de nuevo las baterías del vehículo.